esto que está aquí, sería la probabilidad de 1 menos la probabilidad de ¿cuánto? De Z menor a 2. Eso es lo que podríamos tener. Ahí está. Y eso es lo que tendríamos aquí. Esa parte de aquí. Entonces vamos a sacarla de las tablas. De las tablas, ¿qué es lo que voy a sacar? La probabilidad de que Z sea menor a 2. Y vamos a sacarlo de las tablas. Pues aquí vamos a ver. Las tablas nada más tienen valores positivos. Aquí va de 0 a 1.5. Lo tuve que recortar porque en una diapositiva no me quedaba. Vamos a buscar de nuevo, ¿no? Es 2 cerrados. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está el valor de 2? Aquí está. Y como es cerrado, vamos a ponerlo. Aquí está. Necesitamos buscar el renglón. Renglón o fila. Aquí está, el 2. Y la columna, como es 2 cerrado, pues aquí no. La columna es la primera columna. Aquí está. La columna. Ya donde se intersecte el renglón y la columna, ese es el valor de la probabilidad. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería? Este valor. La probabilidad de que Z sea menor a 2 va a ser igual a 0.9772. Ahí está. Ya tenemos ahí. Entonces ya podemos resolver. Ahí está. Entonces ya nada más sustituyendo la probabilidad de que Z esté entre menos 2 y 2, pues hay que hacer todas estas operaciones. Esta operación pues ya la calculamos, ¿no? 0.9772 menos esta cantidad que nosotros la vamos a poner aquí como 1 menos este valor lo tenemos, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿este valor cuánto va a ser? Esto sería 0.0228. Entonces aquí sería 0.9772 menos 0.0228. Esta sería la probabilidad de que Z esté entre un valor de menos 2 y 2. Y eso aproximadamente sería 0.9544. Ahí lo tienen ustedes. Ahí lo tienen ustedes. Y esa sería la respuesta. Y entonces para hacer estos, pues es algo parecido, ¿eh? Hay que hacer las gráficas, digo, cuando se quiere analizar y ver cómo puedo manipular mis datos junto con mis datos, mis tablas de distribución normal, para poder yo darle solución a un problema que requiere probabilidad. Esa sería la forma de hacerlo. Esa sería la forma de hacerlo. Entonces, lo otro se les queda de tarea. Ahí está, ¿no? Los otros incisos, pues ustedes los hacen de tarea. Nada más déjenle, creo que aquí tengo los resultados, déjenme ver. Déjense los pongo.
al resultado que tienen que llegar. Este, por ejemplo, es .1230. Por ejemplo, para ese, es menor a menos 1.16. El otro de 0 a 1.96 aproximadamente es 0.475. Obviamente no los estoy resolviendo, nada más es para que ustedes traten de hacerlos y vean si llegan a ese resultado. Para el otro, .4857. Y para el último, ¿qué resultado van a obtener? .8862. En ninguno de ellos ustedes tienen que utilizar la puntuación Z. ¿Por qué? Porque ya está directamente la variable Z. Entonces ahí tienen. Nosotros nos quedamos con estas. Estas ya nosotros las hicimos. A ustedes les hace falta llegar a estos resultados. Les recomiendo hacerlo. Listo. Entonces ahorita vamos a ver cómo hacerlo en Excel, pero ya vieron cómo se hace con las tablas de distribución normal estándar. Obviamente eso es para normal estándar. Hay que normalizar si es que no están normalizados nuestra variable aleatoria con la puntuación. Y vamos a ver. Aquí nada más me hizo falta algo, ¿no? Aquí me hace falta algo. Vamos a hacer estos ejemplos y en estos ejemplos sí vamos a utilizar Excel. Vamos a utilizar Excel. Y esa hoja les digo que ya la tienen ustedes. Ahorita la buscan. Sería el ejemplo 2. Entonces me pide determinar las probabilidades P, X que sea menor a 2.44, X menor a menos 1.16 y X entre 2 y 10. Ahora bien, lo primero, la pregunta, ¿hay que utilizar la puntuación Z? O sea, en este caso sí. Hay que utilizar la puntuación Z, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra población, tenemos una población normal, ojo, tiene que ser normal, pero la población tiene media 0.8 y desviación estándar de 4. Con la puntuación Z, con la conversión, la puntuación Z, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una población, pero la población es normal estándar, ya está estandarizada. ¿Qué quiere decir esto? La media va a ser 0 y la desviación estándar va a ser 1. Entonces, esta puntuación Z, acuérdense que se define de esta manera. Hay que normalizar. En este caso sí, porque hasta lo mismo lo dice, ¿no? Y además la media y la desviación estándar de la población pues son estas. Pues al normalizar con la puntuación Z pasamos a esto, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a resolverlo. Sí hay que utilizar ahora la puntuación Z para hacer nuestra solución. Vamos a resolverlo. Resolución. Entonces primero Z es igual a es X menos mu entre sigma. Entonces, para el inciso A, entonces, ¿cuánto vale X? 2.44. Aquí le voy a poner igual, aunque aquí esté el menor. El menor lo hago, pero ya cuando calcule la probabilidad. Aquí voy a utilizar el igual para calcular la equivalencia entre X y Z. Entonces, Z va a ser igual a 2.44 menos, ¿cuánto vale la media de la población original? 0.8.
entre la desviación estándar de la población original, que es 4. Y al hacer esos cálculos, 2.44 menos 0.8, eso nos da 1.64 entre 4. Y eso aproximadamente es 0.41. Entonces vamos a parafrasear esto. Nos están pidiendo la probabilidad de que X sea menor a 2.44. Nosotros vamos a calcular su equivalente. Calcular el equivalente. ¿Cuál es ese? Ya no utilizar la variable X, sino utilizar la variable Z. Z sea menor a 0.41. Eso es lo que tenemos. Para el primer inciso. Vamos a hacerlo ahora en Excel. Me voy a salir de la pantalla completa y les voy a explicar cómo se hace en Excel. Lo pueden hacer con las tablas, sí, tiene que ser muy, muy parecido, ¿eh? Entonces no tiene que ser diferente el resultado al que lleguemos porque lo hacemos de manera diferente. Hay muchas formas de hacer cosas diferentes, pero el resultado tiene que ser el mismo. Entonces vamos a ver. Ahora les digo que esta hoja ustedes ya la tienen, búsquenla. Se llama distribución normal, donde ven distribución binomial, distribución, que ahí está, ¿no? Es esta hoja. El ejercicio 1, pues lo podemos plantear aquí. Vamos a ver esta pestaña. Ejercicio 2. Aquí está, es este valor, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, vamos a poner esto. Le voy a poner aquí resolución. La resolución, el inciso A. Me interesa el inciso A. Ya vimos que el inciso A, cómo resolverlo, cómo darle solución. Pues sí, ¿no? Lo que nos está preguntando es la probabilidad, ya hablando de la variable aleatoria Z. ¿Qué tenemos que calcular? La probabilidad de que Z sea menor a ¿cuánto? ¿Cuánto habíamos dicho? 0.5. Era 0.41. Gracias. 0.41. Pues vamos a ver. Entonces yo voy a poner aquí el valor de Z, que es 0.41. Ahí está lo primero, ¿no? Que necesito poner. De nuevo, yo voy a calcular. Ahora lo que yo voy a calcular es el valor, este valor de P, de que Z sea menor a 0.41. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la manera siguiente. Lo estoy poniendo así para que se entienda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De nuevo, voy a introducir una ecuación de las que vienen en Excel y primero le voy a poner el igual. Para introducir una ecuación es el igual. Y voy a poner la palabra distribución. Ven, si se fijan, es como las otras veces. Aparecen muchas distribuciones. ¿Cuál voy a ocupar? Ahora la normal. Aquí está la binomial, otra binomial, la chi cuadrada que la vamos a ocupar. Chi cuadrada con la derecha, exponencial, la f, la gamma, la hipergeométrica, la log normal. Aquí está la distribución normal estándar. Esta es la que voy a. Y si le doy nada más clic y dejo el cursor ahí, ¿qué es lo que dice? Devuelve la distribución normal estándar. Tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Ya se los había comentado. Le voy a dar doble clic. Ahí está. ¿Y qué me pide? Nada más me pide dos valores, el valor de Z y el valor del acumulado. El valor de Z, pues yo puedo poner aquí 0.41, así directamente. Pero si tuviera muchos valores, los cuales yo quisiera y calcular sus probabilidades, en vez de eso, de poner de manera directa 0.41, selecciono la casilla donde está. Le voy a poner coma. Y como les decía antes, el falso quiere decir que nada más me va a dar el valor de la función f minúscula, pero yo no quiero el de f minúscula, quiero el de f mayúscula, entonces selecciono verdadero. Falso es f minúscula, verdadero es f mayúscula. Y se lo pongo, cierro paréntesis, y ya tenemos esto. Entonces nada más les voy a poner esto para que no haya confusión, f
de 0.41. Es esta F mayúscula la que nos está pidiendo y déjenmelo hago más. Este es F mayúscula. Ahí está. Y obviamente pues nos da más más decimales Excel. Vamos a quitarle decimales. Vamos a dejarla en 4.6591. Ese sería el valor de la probabilidad cuando X sea menor a 2.44. En vez de utilizar la distribución, bueno, este tiene una distribución normal con media de 0.8 y desviación estándar de 4. Yo lo normalizo con la estándar y a partir de ello yo calculo la probabilidad. Esta es la probabilidad, la que tenemos aquí. ¿Alguna duda? Si se fijan es mucho más directo en Excel. Si lo quieren hacer con las tablas, les va a dar muy parecido. 0.6591. Es más, primero vamos a hacerlo también con las tablas. Nada más para que vean que se puede hacer. Entonces, no, a ver, espero no marearlos con tanto cambio. Voy a cambiar nuevamente. Ahorita regreso a esta misma hoja. Les digo que ustedes ya tienen esa hoja. Revísenla. Traten de hacerlo lo mismo que yo para que, si tienen alguna duda, me lo comenten. Pero esa hoja de Excel ya la tienen en Teams. Entonces, vamos a regresarnos a la diapositiva. Entonces, vamos a regresarnos. ¿Y cuál era? Me aparece. Aquí está. Ahí está. Entonces vamos a hacerlo con las tablas. Antes de eso, nada más déjenme recuerdo. ¿Cuánto nos había dado? 0.6591 con Excel. Entonces esto se supone que era 0.6591. Vamos a ver cuánto nos da con las tablas. Tiene que ser algo muy parecido. A lo mejor cambia en centésimas o en milésima, pero debe de ser muy parecido. Entonces vamos a buscar esto en las tablas. 0.41. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues yo creo que voy a borrar esto. Pues creo que no me lo va a dejar borrar, pero bueno, vamos a hacerlo con este color. Vamos a hacerlo con el negro. Entonces, 0.4, entonces en este caso sería 0.4. Pero me pide 0.41, entonces aquí tendríamos esto. Ahí está. Donde coincida la intersección entre el renglón y la columna, 0.4 más 0.01 es 0.41, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí para no enredarlo. Entonces, la probabilidad de que Z sea menor a 0.41 viene dado por esta probabilidad. ¿Y cuánto nos da? 0.6591. Eso es lo que nos da de las tablas. Si se fijan, nos dio exactamente lo mismo. Obviamente Excel nos da más decimales y lo puedo poner a más decimales, pero nos da lo mismo. Hagan como lo hagan, si el razonamiento es adecuado, tiene que ser lo mismo. Nada más aquí, aclaro, lo hago para que ustedes vayan viendo esta parte de aquí. Esta parte de que pues da lo mismo. Obviamente, si tienen una herramienta computacional, háganlo. Digo, Excel, mucha gente le hace el feo, pero pues tiene varias cosas interesantes, pues que es posible ocuparlo. A falta de un software un poquito más de alto nivel, ¿no? Que sea mucho más sencillo de manipular y que nos dé todo prácticamente como una caja negra. Entonces ahí está, ese sería el inciso A. El inciso B y el inciso C directamente vamos a hacerlo todo en Excel para no estar ya haciéndolo de las dos maneras. Ahí está el inciso B, la probabilidad de que X sea menor a menos 1.16. Hay que utilizar la puntuación Z de nuevo, sí. ¿Por qué? Porque no es una población, no está en su forma normal estándar. Entonces, X, ¿cuánto vale? Aquí sí le ponemos el igual, menos 1.16, y eso lo hacemos para utilizar la puntuación Z
La puntuación Z, si ustedes recuerdan, es esta expresión, menos 1.16, que es el valor de X, menos la media de esta población, que es 0.8, entre el valor de la desviación estándar, que es 4. Haciendo todo eso, ya haciendo los valores, nos quedaría menos 0.49. Ahí está. Entonces, para calcular esto, nos piden calcular la probabilidad de que X sea menor a menos 1.16. Entonces, nosotros no vamos a calcular esto, nosotros vamos a calcular lo que es su equivalente, la probabilidad de que Z sea menor a menos 0.49. Si yo calculo esta probabilidad, en automático calculo esta probabilidad, ¿eh? Son equivalentes. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a cambiarme a la hoja de Excel, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a cambiarme para hacerlo. Y entonces, pues vamos a ver. Ahí está. Entonces, para el inciso B, nos piden esta probabilidad. La probabilidad de que Z sea menor a menos 0.49. Y esa es la probabilidad que nos están pidiendo. Entonces, si era menos 0.49, sí. Ahí lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí vamos a poner menos 0.49. Ahí lo tienen. Entonces, podría ser lo mismo, ¿no? Podría poner el igual, distribución normal, la distribución normal estándar N, esta, y dar el valor de Z y poner el valor verdadero. Acuérdense que F mayúscula es verdadero, F minúscula es falso. Y me daría esto. Vamos a, aquí, el número, vamos a disminuir las cifras a 4. Ahí está. O yo pude hacer esto mismo, ¿no? Imagínense, o sea, lo hice otra vez nada más para que agarramos práctica, pero si hubiera querido, voy a borrar esto. Nada más me hubiera posicionado aquí, me hubiera ido a la parte inferior derecha de esta casilla, aparece esta cruz, nada más le doy doble clic y aparece, ¿no? Aparece en automático, o sea, ya me reconoce y lo único que hace es, aplica esta misma ecuación, pero ahora con este valor de menos 0.49. Por eso les decía que por eso es que seleccionamos la casilla el valor de esto, en lugar de ponerle el valor de 0.41. Y ya está. Si se fijan, ahí tenemos eso. Entonces, esa probabilidad la probabilidad de que Z sea menor a 0.49. Y es más, vamos a mover esto. Vamos a mover esto. Esta que está aquí. Es esta probabilidad. Entonces, esta probabilidad de aquí sería la probabilidad de menos 0.49. Esa es la función de distribución acumulada. ¿Y qué quiere decir eso? La probabilidad de que Z tome un valor menor a menos 0.49. Ahí lo tienen ustedes. Ese sería el inciso B. Y el inciso C, de nuevo hay que normalizar, claro que sí, porque la media de la población es 0.8 y la desviación estándar es 4. Me están pidiendo esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer?
tengo que normalizar x igual a 2 y x igual a 10. Tengo que normalizar eso, tengo que normalizar x igual a 2 y x igual a 10. Entonces aquí, como ahora no me aparece la herramienta dibujar en Excel, voy a tener que regresarme a la presentación para hacerlo y ya nada más plasmarlo y calcular estos valores. Entonces voy a ver cómo poder representar esto. Es lo mismo que ya habíamos hecho antes, pero hay que utilizar la puntuación Z para normalizar y pasar a la variable normal estándar. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces ahorita regresamos a esta parte, a la hoja de Excel, y aquí tenemos esto, ¿no? Entonces vamos a plantear el inciso C. El inciso C lo que dice es lo siguiente. La probabilidad de que X esté entre 2 y 10. De nuevo, tengo que normalizar. Primero X igual a 2, no importa cuál, ¿no? Y después X igual a 10. Con la puntuación Z. Quedamos que la media de la población es 0.8 y la desviación estándar es 4 de esta población. Entonces, aplicando la puntuación Z, que es X menos mu entre sigma, entonces vamos a hacer esto. 2 menos 0.8 entre 4. Y así normalizo el valor de X igual a 2. 2 menos 0.8 entre 4 es 0.3. Y ahora tengo que normalizar el valor de X igual a 10. 10 menos 0.8 entre 4. ¿Y cuánto nos da eso? 2.3. Ahí lo tienen. Ahora, en lugar de normalizar un valor, solo hay que normalizar 2. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? En lugar de calcular la probabilidad de que X esté entre 2 y 10, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a calcular la probabilidad, pero con la variable normal estándar, de que Z, ya no utilizamos X, utilizamos Z, esté en un valor de 0.3 a 2.3. Ahí está. Y como les decía, pues si nosotros volvemos a hacer esto de aquí, una gráfica, lo voy a volver a hacer para que muestre qué operaciones hay que hacer, porque directamente ni Excel me da este valor directo. Excel no me da este valor directo, entonces imagínense que aquí estemos aquí está la media es 0, ¿no? El valor de Z aquí es 0. Entonces aquí estaríamos en 0.3. Y imagínense que aquí estamos en 2.3. Yo quiero esta área bajo la curva. Yo quiero esa área bajo la curva. Tenemos ahí. Entonces, ¿cómo la calculo? Pues de una manera muy semejante. No me lo da directo ni las tablas ni Excel. Lo tengo que calcular. Todavía con alguna operación aritmética. Entonces, esto, ¿cómo lo voy a plantear? Lo voy a plantear de esta manera. Entonces, esto lo voy a hacer en dos, voy a calcular, o lo voy a separar en dos partes. Ya sea que sume o reste, aquí debo de decidir. La media es 0. Entonces yo puedo calcular la probabilidad de 2.3, así, esta probabilidad de que Z sea menor a 2.3. ¿Y eso qué representa? Pues representa esta área bajo la curva. Representa esta área bajo la curva desde menos infinito viene hasta 2.3. Pero esa área no me interesa. Esto lo puedo sacar de Excel o de las tablas, sí, directamente. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el truco? ¿Qué es lo que le tengo que restar? Le tengo que restar esta área, que también tengo que dejarlo en términos de algo que puedo calcular de las tablas o de
del software que esté utilizando. Entonces yo voy a, aquí sería punto 3. Entonces yo le voy a restar esta área. Esta área que tenemos aquí. Y esa área, ¿cuál sería la probabilidad de que z sea menor a 0.3? Ahí está. Entonces, esta probabilidad de que z esté entre 0.3 y 2.3 es igual a la probabilidad de z menor a 2.3. Es esta área menos, si le quito esta, pues me va a quedar esta sección. Entonces, menos la probabilidad de que z sea menor a 0.3. Esto es lo que tengo que calcular de estas probabilidades tengo que calcular ahora en Excel. Entonces, la de 2.3 y la de 0.3. Y las tengo que restar. Entonces, así es como le vamos a dar solución a ese problema. Ya están normalizadas o ya utilicé la puntuación Z para normalizar mi variable aleatoria. Ya sé qué probabilidades tengo que calcular, ahora hay que calcularlas. Entonces me voy a pasar a esta hoja de Excel y ya con eso vamos a terminar la clase de hoy. La clase siguiente pues ya vamos a empezar con inferencia estadística. Entonces lo que yo quiero es calcular el valor de Z de 2.3 y el de 0.3. Quedamos, ¿no? Quiero esas dos. ¿Por qué quiero esas dos? Porque al restarlas me va a dar estos valores. Y es más, como les decía, si yo nada más, ya está todo nada más para nosotros copiar o arrastrar estas ecuaciones, nada más que ¿cómo le hago? Me pongo en esta casilla, parte inferior derecha, y aparece este cursor con esta flecha en negra, muy poco más delgada en forma de cruz, y le doy doble clic y ya me aparece también de y me aparece de este. ¿Cuál es esta probabilidad? Esta probabilidad que tenemos aquí es f de 2.3. O sea, la probabilidad de que z sea menor a 2.3. Entonces, y aquí, ¿cuál sería esta probabilidad? Las pongo aquí para que sepan qué es lo que estamos calculando. Esta es esa probabilidad. Este número representa esta probabilidad y este número representa esta probabilidad. Si hago la resta de estos dos, voy a calcular la probabilidad de que z esté entre 0.3 y 2.3. Eso es lo que estoy calculando. Entonces, cuando hago la resta de estos dos, voy a ponerle aquí el igual. Y es más, vamos a ponérselo aquí. Igual, esta probabilidad, que es la probabilidad de que z sea menor a 2.3 menos la probabilidad de que z sea menor a 0.3, lo que nos da es este valor, 0.3714. Así es como yo resuelvo el problema. Directamente no me da la solución, yo tengo que calcular estos dos y después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Después de hacer el análisis, lo que tengo que hacer es una diferencia entre ellos dos. Y entonces, si se fijan aquí, todas las probabilidades sigan las mismas reglas o las mismos axiomas de Kolmogorov y las mismas propiedades de probabilidad. Las probabilidades están entre 0 y 1. Nunca nos ha dado mayor a 1 o menor a 1 o negativo. Bueno, menor a 1 sí, ¿no? Pero negativo, ¿no? Entonces, esa sería la forma de cómo obtenerlo. Una última cosa. Hay un ejercicio 3. Ustedes ya podrían hacer este ejercicio 3. Es lo mismo, nada más que aplicado a esto. Pues traten de hacer lo que resta del ejercicio 1 y el ejercicio 3.
y lo revisamos. Les digo que ya la clase siguiente vamos a empezar a ver lo que son los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. También todo lo vamos a hacer prácticamente en Excel. Vamos a estar trabajando con otras distribuciones de probabilidad. Las tablas ya las tienen. También lo podemos hacer en Excel sin ningún problema, pero así vamos a estar terminando el curso. Entonces, como les decía, los que no estuvieron al inicio, yo creo que en lugar de hacer 3 exámenes todavía aquí de lo que resta el semestre, yo creo que hay que hacer uno y hay que hacerlo tipo grabación para que yo pueda ver y evaluarlos de esa manera. En lugar de que lo hagan por escrito, mejor les doy el examen en formato electrónico y ustedes lo resuelven y se graban la resolución. Si no hay otra duda, pues ya hemos acabado por hoy. Si no tienen dudas. ¿Para cuándo sería lo de la grabación, profesor? Yo creo que nosotros vamos a terminar se supone que el 28, permíteme, déjeme ver la fecha exacta. El 27 tenemos que tener ya su calificación en SAES. Pues yo creo que yo, si les dejo así la evaluación, yo se las dejaría por el 21, el jueves, y me la estarían dando el 25. ¿Para qué? Para que entre el 25 y el 26 yo me dé tiempo de revisar